cosa que es muy feo para el periodista porque, ¿qué hacen ellos? Hacen una presentación y después viene el periodista que trabaja en la prensa oficial de tal o cual ministro, funcionario, ente o lo que fuera, y le pregunta las cosas que ellos le quieren preguntar. Entonces, no podés repreguntar, no podés cuestionar. Para mí lo más sustancioso de las conferencias era la parte después, la parte posterior, cuando empezaban las preguntas y respuestas. Yo creo que por ahí se pudieron hacer muchas cosas y las conferencias se podrían haber hecho, nada más que no quisieron. Hay una anécdota muy buena con respecto a la pandemia. Las sesiones en la Cámara de Diputados se hacían a través de Zoom. Sí. En la Cámara de Diputados siempre hablan 5 diputados, no hablan más. El resto no quiere hablar porque tiene vergüenza, etc. Perdón, muchos no hablan porque no saben. Exacto. Que es otro punto. Es otro. No y aprovecharon saben. el Zoom y empezaron, los que no hablaban, porque estaban en casa, se sentían más cómodos y hablaban. Pero había un problema. Más de uno decía, che, tengo problema con la transmisión. Y decía, voy a apagar la imagen, pero salía la voz. Sí. ¿Por qué motivo? Porque resulta que por reglamento en la cámara, cuando vos expones, no podés leer. Exacto. Entonces, lo que tipo decía, apagaban la cámara y leía. Cuando se le preguntó a Tuti Amada, el presidente de la Cámara de Diputados, él tampoco dijo que no quiso responder. Y a eso te digo, nadie pregunta, nadie quiere responder. Últimamente hay como una especie de temor a la verdad. ¿Lo estás notando o es una impresión mía? No, yo lo noto en muchos funcionarios o en muchos legisladores. Algunos, como te decía, por desconocimiento. En este caso, por ejemplo, este año tenemos elecciones legislativas. La pregunta es, ¿va a pasar lo mismo que pasó la vez pasada en donde eligieron cantantes, instagramers, periodistas, no sé, humoristas, sin saber si saben lo que están haciendo? Y además, el que se presenta, si vos te presentás para un cargo, si no sabés tenés que prepararte, tenés que asesorarte. Yo he escuchado cosas terribles en diputado, en consejo deliberante, y en funcionarios que no saben qué contestar cuando le haces tal o cual pregunta. Hay gente que hasta pena te da cuando le haces entrevistas. Justamente hay gente que presenta proyectos de leyes que ya están presentados. Claro. Porque nunca leyeron el digesto. O cosas que no tienen nada que ver con su función. No saben qué tiene que hacer un concejal, qué tiene que hacer un diputado, qué tiene que hacer un... Ahora, qué increíble, ¿no? Porque los legisladores, en el caso que hablamos, ¿no?, puntualmente, teniendo la posibilidad de contar con un asesor que los acompañe, con varios, con un profesional, sí. Lo digo, un profesional de las comunicaciones, que lo asesore en relación a cómo expresarse, a oratoria, a su imagen, a la manera de encarar determinadas situaciones, etcétera, parece como que prescinden totalmente de eso, ¿no? Claro, es verdad, no le dan importancia. No le dan importancia al tema. Marce, te voy a hacer una última preguntita. Sí. ¿Cuál fue la noticia que no quisiste hacer? La noticia que no quisiste hacer... Con esto me voy despidiendo yo, porque esa lo dejo. La que no quisiste dar. Vos sabés que nunca me pasó. Yo creo que toda noticia es importante. Creo que toda noticia, por más fea, es la función nuestra, ¿no? Informar lo que pasa. Y también, sí, a veces me pasa, yo soy muy llorona en realidad, a pesar de la imagen que doy, soy muy llorona. Me costaron dos cosas muchísimo en mi vida y que tienen que ver con cuando estaba en FM Noticias, el día que murió Patricia Heyman, que la quisimos tanto, que fue una excelente amiga, colega, y la noche que fallecieron los hermanitos Leguina. Nosotros hicimos la cobertura toda la noche y al otro día yo entré a trabajar a las 7 de la mañana con toda la cobertura de todo lo crudo que había sido este caso.
digamos, esos casos me tocan muchísimo. Me tocan demasiado y también me duele mucho la poca empatía de la gente. La poca empatía de los funcionarios y hasta a veces del propio televidente, del propio oyente con la gente que sufre. Yo creo que nadie se pone en el lugar de otro, todo ve la cosa desde el lugar donde vive, desde su propio ombligo. Y eso me cuesta, pero digamos, no fue una... En el caso de cosas que no quise hacer, sino cosas que por ahí me dolieron mucho. El año pasado, cuando estaba en la profesional, también me pasó, que bueno, algunos dicen es falta de profesionalismo, pero a veces hay cosas que por ahí yo no manejo. Era la época de los héroes de Malvinas, y el día que se conmemora, y vino una mamá que perdió a su hijo a los 21 años. O sea, esas cosas me desgarran el corazón y bueno, no lo puedo evitar. Pero no es una cosa que no quiero decir, sino que vos te pones en el lugar de otro y decís, la pucha. Yo me refería a una noticia que no me gustaría darla, me gustaría dar otra cosa. Si no me gustaría que hubiesen muerto los chiquitos leguinos. Claro, sí, a eso sí. No me gustan tantas muertes por el tema del COVID. A nosotros este año se nos fue el Osito Cruz, amigo, que nos dolió tanto, y a pesar de que se hizo todo lo que se pudo, el Osito nos dejó igual. Joven, el Osito nos dejó igual, entonces, bueno, esas quizás son las cosas que duelen, ¿no? Ahora, de mi parte, ¿cuál es... desde tu experiencia y de todo este camino que has recorrido hasta ahora y que todavía te falta por recorrer, ¿cuáles han sido tus claves para llegar hasta donde has llegado? Teniendo en cuenta que sos una referente importante dentro del periodismo para muchos colegas jóvenes. Sí, bueno, muchas gracias ante todo. Yo creo que el que realmente es periodista y siente el periodismo es periodista a las 24 horas. Yo me despierto escuchando noticias, leyendo, me acuesto todos los días de mi vida. No importa si es sábado, domingo, feriado, año nuevo o lo que sea. Yo creo que uno aprende todos los días. Nunca llegamos a saber tanto como para decir... Una vez estuve en una fiesta de fin de año, cuando se hacían fiestas de fin de año, sentada en una mesa de colegas, y uno de los chicos más jóvenes decían, yo no escucho, yo no leo nada. Y yo lo miraba y yo decía, ¿cómo podés hacer periodismo sin escuchar? Yo creo que hay que nutrirse de lo bueno, lo malo y lo feo, como digo yo siempre. ¿Por qué? Porque de todo se aprende un poco. A mí me pasa, cuando yo hago una entrevista, si escucho que en otro lado, veo que en otro lado está la misma persona, yo me pongo a escuchar y digo, ¿qué es lo que yo no le pregunté? ¿Qué me faltó? Yo creo que en esta profesión se aprende todos los días. Y creo que para mí es fundamental el tema de la entrevista, porque yo creo que de la entrevista se sacan muchísimas cosas. En la entrevista hay que buscar, preguntar todo lo que se puede. Nunca sabes cuándo la entrevista que vos le vas a hacer a alguien va a ser la última entrevista que le hagan, porque me pasó una vez que yo hice una entrevista a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana murió una persona, o la última entrevista que vos puedas hacer. Entonces, tenés que, primero, aprender todo lo que pasa a la vuelta y después preguntar todo como si fuera la última entrevista de tu vida. El periodismo, más allá de estudiarlo, se siente y es algo que si vos sentís la adrenalina cuando estás en la televisión, cuando estás en la radio, cuando sale el papel escrito, lo tenés que seguir haciendo, si no, dedícate a otra cosa. Creo que eso es fundamental. Hablando de entrevistas, ¿te gustó? ¿Te sentiste cómoda? Me encantó y me encanta estar con ustedes dos. He trabajado con los dos, he tenido experiencias hermosas y hemos discutido mucho con los dos.
Lo cual es bueno, Es lo bueno. porque si vos... El disenso es bueno, El disenso es bueno si se hace siempre con respeto. seguro. Entonces, realmente, Gracias, muy Marcela. cómoda, Gracias, Marcelita. contentísima. Muchas Muchas gracias. gracias.